injertos. El injerto es una técnica muy noble, utilizada hace muchísimo tiempo. Lo que hacemos es unir tejidos vegetales, es como en los seres humanos, ¿verdad? Unimos tejidos y permitimos, por ejemplo, que en una planta, en una misma planta podamos tener en una rama una rosa roja y en otra rama una rosa blanca. Eso lo podemos hacer mediante la técnica de injerto y es bien importante poder saber que nos permite tener mejores cultivos, o sea, plantas con mejores características en una sola planta al unirlas. No estamos haciendo nada de mejoramiento genético, estamos simplemente uniendo características de dos plantas en una sola, y porque la planta es tan noble que lo permite hacer, y eso es lo que hace la propagación, poder ver con qué tipo de plantas podemos trabajar, qué tipo de plantas nos permiten hacer eso para poder hacerlo y utilizarlo para el beneficio de la humanidad. Ahora, ingeniero, ¿cuántas plantas tienen ustedes capacidad de almacenar? Porque leí por ahí que eran 250.000 en hortalizas, 500 en orquídea. ¿Cuánto es la capacidad que tiene Zamorano para trabajar en este tipo de propagación de plantas? Recuerde, bueno, por ejemplo, para enraizamiento tenemos 2 invernaderos especializados solamente para enraizamiento, que fue lo que miramos con los Napoleones, y podamos tener ahí más de 20.000 plantas si estuviéramos un lleno total. A medida van entrando y saliendo las plantas, quiere decir que tenemos capacidad para producir muchísimo más de 100.000 plantas al año en cuanto a enraizamiento. Después de eso tenemos ya la parte de producción en sí, y podemos tener en vivero, en el área de producción, más de 100.000 plantas producidas al año. Eso va a variar en cuánto es el ciclo de cada planta. Por ejemplo, si hablamos de un aguacate, desde que nosotros sembramos la semilla hasta que el aguacate va a estar listo para la venta, estamos hablando de un ciclo de 5 meses. Entonces, cada 5 meses estaríamos nosotros produciendo un nuevo lote de aguacates. No así con los cítricos, que su ciclo de crecimiento es mucho más largo. Entonces, en el caso del cítrico, desde que sembramos la semilla hasta que la planta está lista para la venta, son más o menos 12 meses. Entonces, su ciclo es más largo. Entonces, por eso varía la cantidad de plantas que podemos tener en producción. Pero sí es importante que sepamos que siempre estamos produciendo diferentes plantas con diferentes técnicas para poder tener las plantas en el mercado. Ingeniero, en este momento tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Habla Araceli. Quería saber si a un limón se le puede injertar naranja. Sí se le puede injertar naranja. Si es una sola planta, podemos tener en una rama limón y en una rama naranja. No está aconsejable desde el punto de vista de producción, porque los dos frutos tienen necesidades nutricionales diferentes. Entonces probablemente vamos a tener un buen limón, pero no vamos a tener una buena naranja. Y en cuanto al peso, porque sí, o sea, la naranja es más pesada que el limón. Sí, pero lo podemos hacer. Si usted quiere tener una planta en su casa y decir, pues en esta rama me da limón y en esta rama me da naranja, sí, se puede perfectamente, no hay problema. Igual un mango con un aguacate. ¿Mango con aguacate? No, en el caso del mango con aguacate no, porque la técnica de injerto tiene una limitante, y la limitante es básicamente su compatibilidad botánica. Claro. Y mientras más afín botánicamente, pues mejor. O sea, que los cítricos sí, porque son... Sí, porque son de la misma familia, pero el aguacate y el mango son de familias diferentes. Pero vamos a tener un aguacate de una variedad con otro aguacate de otra variedad, y un mango Haden con un mango Tommy en una misma planta. O una rosa roja y una rosa blanca en una misma planta. ¿Alguna otra pregunta, doña Araceli? Bueno, yo creo que ya finalizó. Pero me parece interesante esa combinación que quiere decir doña Araceli, tener en un solo árbol mango y aguacate. O sea, en caso que se pudiera, ¿no se afectarían los sabores? No, porque cuando nosotros hablamos de propagación tenemos 2 formas de propagar. Una forma de propagación sexual, que es cuando utilizamos semilla, en donde interviene mediante la formación de la semilla la recombinación de las características genéticas. Es como cuando nosotros tenemos un hijo, nuestros hijos tienen las características de los padres. En el caso de la propagación asexual, que es cuando hacemos una estaca o un injerto, por ejemplo, lo único que hacemos es unir tejidos, no transmitimos características genéticas, nada de eso. Entonces, la característica es que siempre van a ser iguales, siempre. Si usted injerta una rosa rosada, esta va a ser rosada siempre, no vamos a alterar nada. Y eso es bien importante porque desde el punto de vista de producción, cuando usted
ofrece un producto y usted ofrece un mango con ciertas características, quien se lo compra quiere que ese mango tenga siempre esas características. Entonces debemos propagarlo de esa forma para poder asegurar que siempre sea el mismo. Y mediante la técnica de injerto o estaca o codos podemos lograr que la planta siempre sea igual. Ahora, ingeniero, ya que estamos hablando de combinaciones un poco extrañas, quisiera saber bueno, pero vamos a atender esta llamada y luego ahí le hago mi pregunta. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Buenas. Yo en mi casa tengo muchas orquídeas nativas, ¿verdad? Y me fascinan, pero a veces he querido encontrar a alguien que me enseñe cómo cuidarlas y reproducirlas. La pregunta es que a veces es difícil lograr encontrar a alguien que le enseñe. Realmente las orquídeas son una de las familias más grandes, hay muchísimos géneros y muchísimas especies y cada una se comporta de una forma diferente. Lo primero, para poder saber cómo manejarlas, hay que lograr identificarlas correctamente, poder saber de qué orquídeas estamos hablando, si es una rincolelia, si es un dendrobium. Eso es bien importante, poder saber qué es la planta para poder determinar si es un género que le gusta más luz, que le gusta menos luz. ¿Y eso dónde se puede encontrar esa información? ¿En el internet? Podemos encontrar mucha información en el internet, podemos encontrar tal vez muchísimos libros que hablen de las orquídeas. Por ser una flor tan apreciada, hay muchísima literatura disponible. Honduras tiene una variedad de orquídeas impresionante, orquídeas de zonas secas, de zonas húmedas, de climas calientes, de climas más fríos. El problema que tenemos en las orquídeas, y aprovecho la oportunidad para que todos puedan saber, es que estamos consumiendo orquídeas de la montaña. La orquídea es una planta que naturalmente se propaga por división, entonces a veces sacamos la planta madre del bosque y vamos eliminando las plantas y las llevamos a ambiente. Por ejemplo, podemos traer una planta de la montaña y queremos hacerla producir en el valle, entonces la planta no termina de adaptarse, al final se muere y lo que hicimos fue perder la planta madre, y es por eso que tenemos muchísimas plantas en peligro de extinción. ¿Cuántas plantas hay en peligro de extinción? ¿De orquídeas? No puedo dar el número, pero por ejemplo la orquídea nacional estuvo en peligro de extinción y se tuvo que hacer un proyecto de replantar en las zonas originarias por el lado de Copán, que es de donde es originaria la flor nacional de Honduras, la Rincolelia diviana, y se tuvo éxito, pero el problema era ese, que la gente, por ser una flor tan bonita, tan apreciada, la sacaban y la llevábamos para tenerla, pero no la multiplicábamos, y entonces íbamos acabando con la planta. Una pregunta importante, me imagino que la persona que llamó también se le fue por alto, pero por ejemplo hemos visto que se vende la orquídea, lo que usted hablaba. Hemos visto que la gente en semáforos se pone como con una bandita de madera y venden las orquídeas. ¿Cómo podemos reconocer una orquídea que sí es orquídea a una planta que la hacen ver pero en realidad no es orquídea? ¿Cómo se puede diferenciar? Bueno, hay que conocer las orquídeas, ¿verdad? Tienen ciertas características botánicas que explicarlas es un poco complicado, ¿verdad? Y un poco larga. Sin embargo, hay que conocer que la planta tiene unas hojas que son un poco cerosas y que su flor debe tener siempre como una característica de 3 pétalos unidos, muchísimos colores. No es tan grande, depende de la variedad también, pero normalmente las plantas que se traen de la montaña sí vienen con un tipo de inflorescencia adecuada de lo que es orquídea, pero otra vez hacemos el llamado a buscar los lugares donde sabemos que se encargan de propagarla, no solo sacarla y hasta ahí queda, ¿verdad? Sino de propagarla con un sentido comercial, sí, claro, pero que nos aseguramos de poder siempre mantener una planta madre que va a asegurar la permanencia de la especie. Entonces, por eso nosotros le invitamos a que usted visite la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, porque como ya escuchó, tienen una producción de casi 100.000 plantas, y entonces si usted es amante de las plantas, usted va a encontrar bellezas. De igual manera puede encontrar hortalizas, de igual manera puede encontrar
frutas, o sea, Sí. cualquier cantidad de estas situaciones que se puede, de plantas, de cultivos que se pueden encontrar en Zamorano y están a la venta, ¿no? Cualquier persona puede llegar. Puede llegar cualquier persona, atendemos en el puesto de ventas en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Ahora, ingeniero, si la gente está teniendo dudas, si la gente quiere conocer más sobre este plan de propagación de plantas, ¿a dónde puede ubicarla? Bueno, nosotros estamos en Zamorano todos los días de 6:30 a 4 de la tarde. Pueden abocarse tal vez a la página de Zamorano, en donde está www.zamorano.edu, en donde está la información de los técnicos, ¿verdad? Que podemos estar atendiendo. Mi correo está ahí presente y se pueden mandar también preguntas y nosotros podemos irlas evacuando conforme a las necesidades de cada quien. Exactamente. Bueno, ingeniera, definitivamente el tema de la propagación de plantas es extenso. Bueno, pero antes hay otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? La semilla de Nance. Sí, la semilla de Nance se debe cosechar cuando esté en el suelo, es decir, que el árbol la haya botado, no hay que sacarla de la planta porque no ha llegado a su madurez fisiológica. Entonces hay que esperar que la semilla caiga al suelo, se recoge la semilla, se deja un par de días para asegurarse que termine de madurar, se lava removiendo la comida propiamente dicho, se deja secar un par de días a sombra, no a sol directo porque va a lastimar la semilla, y luego se coloca en semilleros preferiblemente de arena para poder asegurar que no haya una acumulación de agua, y con eso va a tener una buena germinación, arriba del 90% de germinación. Bueno, y sobre estas y otras dudas que ustedes tengan, ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, están las páginas donde ustedes pueden tener contacto con la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano y así abordar las diferentes necesidades, las diferentes inquietudes que ustedes tienen sobre el tema de hoy, que fue la propagación de plantas, y los otros temas que ustedes ya han tenido la oportunidad de disfrutar aquí en Acción Agropecuaria. Ingeniero, muchísimas gracias por su visita. Esperamos tener algún día la oportunidad de estar rodeada de orquídeas y poder disfrutar de esos viveros tan hermosos que tienen. Son bienvenidos. Muchísimas gracias y esperamos verla pronto. Muchas gracias. Bueno, y nosotros también aprovechamos y hacemos una breve pausa, pero no nos cambie porque cuando regresemos tenemos más información e historias de éxito. Ya volvemos.